Toda criatura, por naturaleza, tiende a su propia perfección. El ser racional no podía ser menos. Impreso en lo más profundo de su ser, este dinamismo lo pone en un estado de continua ebullición. Infatigable, se convierte en el gran buscador. Tenaz persecución de una plenitud, una integridad que definitivamente lo conduzca, en el exceso de la felicidad, a la tan deseada paz. Busca, pero busca bien, subir, subir. Traducción plástica y existencial de esta noble tendencia. Manifestación de un complejo proceso humano en el que se involucra todo su potencial. Preciosa tendencia que pone en juego lo mejor del hombre, procurándole metas totalmente insospechadas aun a la más ávida ambición. Pero también despiadada tendencia, capaz de conducirlo por los caminos más aberrantes, a su propia destrucción. Busca, pero ¿busca bien? Apasionante aventura que ha mantenido en jaque a través de los siglos la gran epopeya humana. Historia construida conscientemente o no sobre el fundamento del perenne mensaje subliminal: seréis como dioses. Subir, sí, pero ¿cómo? ¿Por dónde? La elección, dada nuestra condición actual, puede sumergirnos hasta en las mismas angustias de la agonía. Su resolución acertada, verdaderos dolores de parto por ponernos en juego todo, hasta la misma vida. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde? Subir, mejor ser elevado en alto, conmocionó las entrañas de la carne del mismo Dios. La gran tentación de que la felicidad se identifica con el talento y su afirmación es vencida por la obediente sumisión del talento y la voluntad a la verdad trascendente y al amor a Dios. La vía roturada por Cristo, único camino, todo él verdad, que conduce a la vida, pronto fue seguida por multitud de hombres y mujeres, decididos a resolver el gran drama de toda vida humana, de ayer y de hoy y de siempre. La lucha por rendir la persona que soy, a la que debo ser. No, la dependencia de Dios no es signo de inmadurez humana, sino el auténtico presupuesto para la verdadera libertad. Poder ser lo que soy. El hombre, criatura inteligente, libre, alcanza la plenitud de su capacidad, la plenitud de su dinamismo, la plenitud de su libertad, cuando rinde su ser libre e inteligente a la divinidad. Pero, ¿dónde encontrarse con ese Dios? Solo en ese íntimo santuario de la conciencia, en que el hombre se halla a solas con Dios. La experiencia del solo con el solo se hace necesaria. Dios ha prometido, en un arrebato de celos, su intervención para ejercer sobre su amada una verdadera seducción. Para ello necesita conducirla al desierto, para poder hablar a su corazón. Corre el siglo III de la era cristiana. Una figura sorprendente, desde el desierto, la soledad y el silencio, impreca a la bulliciosa urbe del sinsentido de su agitación. San Antonio Abad, eximio anacoreta, príncipe del monaquismo cristiano. Desde el desierto egipciaco, movido por el Espíritu de Dios, emprende la fascinante y arriesgada aventura del solo con el solo, en una búsqueda incansable de la mayor soledad. Con Cristo quiere ser levantado en alto, y como Él, queda constituido en fuerza imantante cuya atracción se dejará sentir a lo largo de los siglos. El espíritu no descansa. Pronto manifiesta la exuberancia de la plenitud con un nuevo matiz, siempre en concordia con la manera recta del ser del hombre. A la experiencia de la soledad añade la de la vida fraterna y la del cuerpo organizado bajo una única cabeza. El amor preferencial al único
se ayuda de su concreción en el tiempo mediante el amor fraterno y el sometimiento a un superior constituido en legítima autoridad, para acelerar su dinamismo ascensional. Esta opción se denominará cenobitismo frente al eremitismo del solitario. El genio legislador, tributo de la cultura occidental de San Benito de Nursia en el siglo V, dotará a esta forma de vida de su arma imprescindible, la regla, una legislación adecuada capaz de regular la difícil convivencia humana bajo los parámetros del amor de caridad. Desde su paradigmático baluarte de Montecassino se oye su voz multisecular. Escucha, hijo, los preceptos de un maestro e inclina el oído de tu corazón. Acoge con gusto la exhortación de un padre bondadoso y ponla en práctica, a fin de que por el trabajo de la obediencia retornes a aquel de quien te habías apartado por la desidia de la desobediencia. A ti, pues, se dirige ahora mi palabra, quien quiera que seas, que renunciando a satisfacer tus propios deseos para militar para el Señor, Cristo, el verdadero Rey, tomas las potentísimas y espléndidas armas de la obediencia. La regla de San Benito lo constituye en padre del monacato occidental. Un objetivo examen retrospectivo, quizá nostálgico, por encontrarnos en las postrimerías de este primer milenio de espiritualidad cristiana, deshace la artificiosa contraposición de estos dos géneros de vida, como genuinos del seguimiento de Cristo. Eremitismo o cenobitismo. Su artífice, San Romualdo. Con visión serena y profunda concibe un tercer modo de vida, síntesis de los dos anteriores, valorando su aportación positiva y descartando lo no tan necesario para el objetivo a conseguir: la vida escondida en Cristo para Dios. El asiento de esta nueva experiencia en el Apenino toscano, en concreto en Camaldoli, proporciona nombre a una nueva familia dentro del seno de la Iglesia: los camaldulenses. San Romualdo no lo había pretendido, no dejó nada escrito, bastó su sencillo y al tiempo profundo testamento en forma de recomendación: silencio, ayuno y continua permanencia en la celda. Está comprobado hasta la saciedad que la perseverancia no es nuestra virtud más fuerte. La crisis del siglo XV también llega a Camaldoli, pero también su reacción. Tomás Giustiniani, Pablo, en su nuevo hábito de camaldulense, con sus 34 años y exuberante formación humanista, será el instrumento de la providencia para despertar en los albores del XVI el, un tanto amodorrado, espíritu eremítico romualdino. Los parámetros necesarios de soledad y silencio, fácilmente vulnerados, hacían imposible la observancia eremítica. Recuperarlos fue su objetivo. Difícil fue el remedio para semejante enfermedad. El apoyo del Papa León X fue decisivo para este intento y se constituyó una nueva familia de vida estrictamente eremítica, dotada de una legislación muy semejante a la de Camaldoli, pudiendo así salvar una parte preciosa del carisma de San Romualdo. Una nueva ubicación, un nuevo título: Ermitaños Camaldulenses de Montecorona. Así llega hasta nuestros días la obra del beato Pablo Giustiniani, tal y como cariñosamente lo denominan sus hijos. 9 yermos, esparcidos por el viejo y nuevo continente, albergan un casi centenar de ermitaños celosos en la guarda del depósito que se les ha confiado. Soledad y silencio para el solo Dios. Y desde ahí el mayor bien de todos sus hermanos los hombres. En el corazón de los montes mirandeses, en el punto de confluencia de las provincias de Álava, La Rioja y Burgos, se esconde el yermo camaldulense dedicado a la Virgen del lugar, Nuestra Señora de Herrera. Durante casi 9 siglos, la generosidad del rey de Castilla, Alfonso VIII, ha hecho posible que una oración, apenas interrumpida,
se eleve al cielo desde este ya santificado lugar. Sólidos muros, en consonancia con la austeridad y aspereza de vida que con generosidad emprenden en un verdadero duelo ascético místico sus moradores. Pero también tienen que pagar su tributo de contingencia. 7 siglos de regla cisterciense. Siguen breves experiencias, carmelitanas masculina y cisterciense femenina. Y ya en 1923 emergen silenciosamente, como de entre las cenizas, humildes celdas camaldulenses que, recogiendo el testigo de la historia de amor aquí escrita, continúan desde la soledad y el silencio en su oficio específico de amar al amor. El paso del tiempo no ha podido arrebatar al entorno su carisma particular. La bravura y el color, lo salvaje y la luz, el silencio y la paz, siguen constituyendo su aportación peculiar para una auténtica vida de soledad. El yermo camaldulense se asemeja a una pequeña aldea. Pequeñas casitas con su jardín, iglesia y algún otro edificio para los usos comunes. Hospedería, cocina, refectorio, sastrería, carpintería, establo. La construcción característica lo constituyen las celdas. La celda es una pequeña construcción dividida en 4 pequeñas estancias por un pasillo central, todo muy austero y desadornado, que con un pequeño jardín constituye un único ambiente donde el solitario va a pasar la mayor parte del tiempo de su jornada. Ayuda adecuada para su experiencia de encuentro con Dios y consigo mismo, desde la soledad y el silencio. Una distribución acertada del tiempo, fruto de una experiencia secular, ayuda al solitario a llenar su día atendiendo sus propias necesidades vitales, sin perder el objetivo fundamental de su existencia, la unión con Dios. La comunidad acude 7 veces al día, según la indicación del profeta, a la iglesia para la alabanza común y el santo sacrificio. Sobre este fundamento se construye el horario diario. Sólo las estrellas, desde la majestuosa bóveda del templo de la creación, serán testigos del presuroso, alegre y silencioso discurrir del ermitaño acudiendo a su primera cita, que como centinela de la iglesia vigilará horas antes la llegada del alba. Hay que comenzar estableciendo un buen cimiento. La tradición monástica es unánime en afirmar que la soledad y el silencio son medios privilegiados para conseguir la pureza de corazón y la oración. El alma queda liberada de la fascinación de las criaturas. Libre ya su mente y su corazón puede volar a Dios. A la pureza de corazón se le promete en el Evangelio la visión de Dios. Solo es posible la orientación a Dios cuando el amor a sí mismo cede su puesto al amor a Dios. Este amor, así alimentado, pone en incandescencia al alma en un progresivo deseo que sólo descansará en su perfecta unión esponsalicia transformante, propia de la bienaventuranza eterna. Ya desde ahora el solitario busca, en la medida de lo posible, vivir esta realidad. Mantenerse en interrumpida oración, según el consejo evangélico, será mantener constante su deseo y para ello luchará, a lo largo de sus ocupaciones, por conservar vivo el recuerdo de Dios. El solitario convertirá toda su vida en oración. La mañana se ocupará en el trabajo manual. El monaquismo siempre fue consciente del valor redentor del trabajo. Todas las necesidades internas se tratan de cubrir con el abnegado trabajo del ermitaño que, conducido por la obediencia, dará lo mejor de sí en servicio de sus hermanos. Solo en determinadas ocasiones la refección será común. Lo habitual es que la suficiente pero austera colación se tome en su propia celda, donde en la práctica pasa la mayor parte de su día. La tarde transcurrirá entre la celda y la oración litúrgica en común. Es sentir común de los padres antiguos. Cuando se abandona a menudo la celda, sin motivos y espontáneamente,
Se olvida enseguida y se hace odiosa. Pero si se sale pocas veces, por poco tiempo y por orden del superior, siempre se vuelve a ella con más avidez y se encuentra más dulzura. Todos a una afirman el gran poder pedagógico de la celda en la difícil ciencia del silencio lleno de Dios. En ella el solitario dedica algunas horas a la oración y la lectura, a las distintas disciplinas espirituales, a algún tipo de trabajo, al descanso, siempre evitando el gran vicio de la divagación. Fundamento de toda la espiritualidad camaldulense: la búsqueda de Dios en la soledad y el silencio, pero sin olvidar que el cristianismo es comunión. Precisamente desde este estado, el camaldulense encuentra estar más capacitado para alcanzar la comunión perfecta de amor con Dios y con el prójimo. Vive el abrazo universal sin los límites asfixiantes del amor particular. Se siente solidario con todos los hombres, sufriendo en sus propias carnes el dolor y sufrimiento físico y moral que agobia a sus hermanos. La vida en común se reduce a lo estricto, pero suficiente, para crear un verdadero clima de familia. Además de la reunión litúrgica en el templo, hay también entre los solitarios ocasiones de encuentro y coloquio. Grandes conocedores de la psicología humana, los antiguos padres supieron legislar para no tensar excesivamente el arco y hacer más fecunda la experiencia del silencio. Los hermanos están en el yermo como en la casa del Señor, y cada uno aprovecha de la compañía de todos. Si uno cae, otro lo levanta. Sería ingenuo pensar que este tipo de vida no presente dificultades. Existen, tanto de orden espiritual como psíquico. De aquí que una manera de acertar en el discernimiento de la verdadera vocación es observar en el candidato, además de la motivación espiritual, cierto nivel de madurez humana y suficiente equilibrio psicológico-afectivo. Consciente el solitario de haber aportado su granito de arena a la gran empresa del amor, alegre y en paz se retirará a descansar, no sin antes despedirse con todo fervor de la que ha estado presente a lo largo de toda su jornada, ejerciendo su magisterio y maternidad, supliendo tantas necesidades y deficiencias, y a la que a cada paso ha recurrido, aleccionado por las innumerables miradas que ha sorprendido desde cualquier rincón, en que piadosas manos han colocado su polifacética y venerada imagen. El amor tierno de nuestro Dios, representado en la maternal señora, será el único motivo que diariamente permitirá al austero solitario exteriorizar en sobria armonía la alegría y agradecimiento de su corazón. En el yermo reina el silencio. Ante Yahvé, silencio, toda carne. Nos dirá la Escritura Santa en un intento de explicar una profunda intuición. Como realidad subjetiva, como postura existencial, como experiencia visceral. En definitiva, una experiencia omniabarcante donde todo el hombre y todo lo del hombre queda rendido en perfecta serenidad y paz ante la divina presencia. No es pasotismo, sino muy al contrario, una actitud expectante, como en vilo, dispuesta pero retenida, con una retención sosegada, gozosa, como la de la planta retenida en la semilla, llena de esperanza, como quien se siente ya poseedor de la vida. Oh soledad bienaventurada, exclamará nuestro padre Pablo Giustiniani, que enseñas a los espíritus humanos a entrar en sí mismos y a desear ver la majestad de Dios en la medida en que es posible al hombre. Oh soledad, que participas de las delicias del cielo y traes al hombre que vive en esta carne un poco de la divina embriaguez. Solo tú, amable soledad, muestras el ideal de esa alegría eterna que deseamos y esperamos obtener en la patria celestial. Oh soledad, nunca suficientemente alabada. Tú haces que el alma se una para siempre al Dios Creador, tan bueno y poderoso.
Tú anuncias la venida del Espíritu Santo. Más que anunciarlo, lo atraes al espíritu humano, así como la aurora anuncia el día, trayendo a nuestros ojos la claridad del sol. Oh soledad, no eres suficientemente conocida más que por los que te conocen por experiencia.